¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí en esta tarde, miércoles 4 de marzo, 7 en punto, aquí en la península ibérica, en España. Saludos a todos los que nos escucháis en un momento complicado para la historia, complicado para las personas, complicado para todos, pero ante momentos complicados yo creo que lo mejor que hay es estar pendiente de lo que sucede. Como bien sabéis todos los que nos seguís en este canal desde hace un tiempo, tenemos un enfoque en cuanto al análisis geopolítico que va mucho más allá de lo que nos cuentan en las noticias, de lo que nos cuentan en los titulares de los periódicos. Desde este sábado, día 28, la verdad es que hay una esquizofrenia colectiva en la que todos vivimos pegados a esa pantalla del móvil o pantalla del ordenador que nos dice qué base estadounidense han atacado, qué ciudad iraní han bombardeado, cómo evoluciona esta guerra, cuántos civiles ya han muerto. Y la realidad es que yo, antes de este directo, la frase que más me venía a la cabeza en el día de hoy era la de creerán cuando sea demasiado tarde. Es lo que le dijo el Papa Pío XII a las videntes de Garabandal. La verdad es que a la luz de los acontecimientos, pocos motivos hay para que alguien en su sano juicio no crea en lo que fue profetizado para nuestros tiempos. En este canal venimos hablando con cierta insistencia sobre la gran tribulación, la gran purificación, un periodo de nuestros tiempos en los que el mal de este mundo será purificado después de un prolongado periodo de guerras, injusticias, abusos, asesinatos masivos de niños, sí, porque es lo que se está produciendo, y muchas más realidades que el padre de la mentira ha insuflado en las almas de muchos en estos tiempos. ¿Quién querría vivir en un mundo como este con tantas injusticias? La verdad es que viendo lo que está sucediendo en los últimos años, pero especialmente en este inicio de 2026, y más en concreto desde este sábado 28 de febrero en Oriente Medio, uno se da cuenta de que esta sociedad vendida al diablo tiene que acabar pronto, como sea. El bien, la verdad y la justicia acabarán reinando, pero antes es inevitable pasar por estos tiempos de tribulación. En el programa de hoy vamos a analizar con nuestro buen amigo Pablo de Benavides todo lo que está sucediendo, con pelos y señales. Vamos a hablar de las redes secretas que están detrás de todo esto, porque las hay, que no se engañen. De la propaganda a la que estamos siendo sometidos estos días. Del chantaje al que está siendo sometido el hegemón, Estados Unidos, y por el cual nos ha metido a todo Occidente en esta guerra. De la realidad espiritual que teje por detrás los hilos de este conflicto y de una guerra, amigos, que ha llegado a un punto de no retorno. Se ha cruzado una línea. En eso no hay analista que no esté de acuerdo a día de hoy. Estamos de lleno en tiempos de tribulación y tenemos que estar muy atentos porque cada movimiento nos acerca más a un conflicto global. Para finalizar esta introducción, no puedo decir otra cosa que unidos en la oración por todos los españoles que están sufriendo estos días en Oriente Medio, que todos vuelvan pronto a casa si es que no han vuelto ya, y también juntos en oración por todas las víctimas civiles de este conflicto. Buenas tardes, Pablo de Benavides, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, una vez más aquí para entender lo que está pasando en el mundo, lejos de la propaganda, como tú has dicho muy bien hace un momento. Pablo, cuando volvemos a esa frase del Padre Pío y escuchamos
será demasiado tarde, ¿no? Creerán en vosotras cuando sea demasiado tarde. ¿A ti qué te viene a la cabeza? Bueno, que nos vamos a adentrar en un mundo donde de peligros y de un gran colapso, y la gente no se va a dar cuenta hasta que ya esté metido hasta aquí arriba, ¿no? Yo siempre digo una cosa, y es que a mí me gusta mucho la historia, y para entender esto, la gente proyecta el futuro linealmente, como si todo siguiera su curso. Pero las revoluciones, hay cambios en la historia que son verticales, ¿no? Que cambia completamente en cuestión de días. Y en España, en enero del año 36, la gente no se puede imaginar que en menos de 6-7 meses iba a comenzar la mayor persecución de la historia de la Iglesia, ¿no? Y que el país iba a entrar en una guerra civil tremenda, como fue la Guerra Civil Española del 36 al 39. Entonces, esto es lo que está empezando a suceder. El mundo, estamos en un conflicto que va a trastocar por completo el mapa global, los equilibrios de poder, un colapso financiero y político como no lo ha habido en la historia prácticamente, y la gente todavía no se da cuenta de dónde estamos, ¿no? Todavía sigue pensando la gente pues que esto es como la guerra de Irak, como la guerra de Afganistán, y aquí se está jugando mucho más que eso. Bueno, saludo de nuevo a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, ya más de 200 personas, y ponemos en pantalla que vamos a leer vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Por superchats, o sea que a partir de cierto momento de la charla en la cual Pablo y yo ya estemos un poco saturados, pues iremos a vosotros, ¿de acuerdo? Amigos, saludos a todos los que nos escucháis también desde Hispanoamérica, que sé que también sois muchos en la tarde de hoy. Pablo, empezaba diciéndote esto de creerán en vosotras cuando sea demasiado tarde, y citaba Garabandal. Todavía no podemos decir de quién se tratará, pero bueno, mañana, justo jueves día 5, vamos a tener la oportunidad de grabar un podcast mano a mano con dos personas que conocen muy bien Garabandal. Es algo que también te cobra o cobra más sentido a medida que van desarrollándose estos acontecimientos, Pablo. Bueno, realmente en Garabandal, salvo que yo esté equivocado, no se hacen referencias ni a Irán ni a Estados Unidos. En otras profecías sí. Pero el mapa geopolítico, cuando lo analizas, al margen de las profecías concretas, si no entiendes el mundo tal como está y cómo está evolucionando, te das cuenta que Irán y Rusia son dos actores globales que están muy unidos. De hecho, tienen desde el año pasado, desde casi hace un año, un poco menos de un año, un acuerdo de defensa mutua que ahora está parado, que Rusia no parece que vaya a hacer nada, pero por detrás pues hay mucho apoyo mutuo, hay intercambio de armamento, hay intercambio de inteligencia. Entonces, bueno, tiene lo que en Garabandal se nos avisa que afecta a Rusia y a Europa. Seguro que está muy relacionado con lo que está empezando a suceder en Irán y en el Golfo Pérsico en estos días. Oye, Pablo, antes de entrar con los bloques, que hoy vamos a tener 4 bloques bastante diferenciados en nuestra charla, que ya veremos si nos lleva más allá de las 8, las 9, las 10 de la noche, ya veremos lo que nos dura, lo que te dejen tus niños también, que Pablo, como buen católico, sí, ha sido bendecido por tener muchos hijos y también tiene que atenderlos. Pero Pablo, escribías... Si no, no cenan, exacto. Pablo, en estos días de reflexión, decía, hoy es el 5.º día de esta guerra, has estado reflexionando, me compartías internamente una carta que habías escrito hablando sobre la Revolución Francesa, algo que la verdad cobra mucho sentido, ¿no? en estos momentos. No sé si quieres compartirnos un poco lo que veías ya de providencial en su momento, bueno, la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo se está produciendo ahora. Yo leí hace poco un libro relativamente famoso en determinados ámbitos de pensamiento político tradicional, que son las consideraciones sobre Francia de un pensador de aquella época que se llama José de Maistre, y decía, oye, ¿cómo puede ser que Dios permitiera aquella desgracia que fue la Revolución Francesa? Y entonces decía que aunque era un castigo, también era una obra de la providencia, porque al final
cuando los que actúan de una manera tan malvada y generan tanto mal a las naciones, son víctimas, ¿no? Caen víctimas de su propio monstruo, que es lo que pasó en la Revolución Francesa, donde la revolución acabó devorando a sus hijos, ¿no? Y la iglesia francesa, que estaba un poco aburguesada antes de la revolución, pues salió muy depurada, sin apóstatas, y los que pasaron, pues muchos mártires, y los que no fueron mártires, pues pasaron muchos años en el exilio, pasando mucha precariedad, y eso, pues luego se vio en el siglo XIX una gran obra misionera impulsada por la Iglesia de Francia, ¿no? Entonces, con esta reflexión que hacía este autor, que vivió la Revolución Francesa en primera persona, yo veo que este 2026 pues parece que es como si Dios hubiera retirado su mano protectora del mundo, ¿no? Que parece que todo está empezando a caer. Es algo que veíamos, que los que habíamos reflexionado, meditado sobre la gran tribulación y sobre lo que está profetizado, pues veíamos que no, o sea, que todo estallaría pues seguramente de forma muy, muy seguida. Tema militar, tema de la paz mundial, tema de una gran crisis económica. Entonces, bueno, todo esto, además la de Irán, esta guerra que ha empezado, pues parece indicarnos que para los que observan el desencadenamiento de los hechos sin una visión sesgada por toda la propaganda, pues ven que esto no va a ser un conflicto como se anunció el sábado, que iba a ser un conflicto de 2 o 3 días, sino que va a ser un conflicto largo, con mucho sufrimiento entre los combatientes y con mucho daño económico a la economía global. Y esto pues va a generar una onda expansiva de repercusiones en escala global. Y es mi opinión que todos los acontecimientos que que estaban anunciados pues parten de aquí, ¿no? Ya creo que en noviembre lo comentamos. Esta guerra tendría que ser antes del 15 de noviembre o en marzo, y en marzo ha sido. Y bueno, pues veremos cómo de rápido se desencadena todo. Pablo, hemos titulado este vídeo las claves ocultas, ¿no? de todo lo que está sucediendo. Yo creo que es muy importante contarle a la gente lo que no ven en la televisión o en las redes sociales, ¿no? En estos momentos. Empecemos hablando por Israel. Vamos a entender muy bien quién está del lado de Israel, ¿no? en esta guerra, y además con un trasfondo, una carga espiritual también muy importante. Tenemos que hablar del sionismo. Quiero también que me hables de la secta que hay alrededor de ese clan sionista, de todas las personas que se están viendo involucradas en esa secta, porque yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Así que si te parece podemos empezar hablando por ahí y sobre todo diferenciando, ayudándole a la gente a discernir sobre dentro del judaísmo qué 2 tipos de judíos hay, ¿no? Porque yo creo que hay gente que aquí todavía padece mucho de disonancia cognitiva. Así que empecemos por ahí, si te parece. Bueno, la secta a la que te refieres se llama la secta Lubavitch Shabbat, ¿vale? Es una secta judía que ha sido, bueno, para quien son noticias, buscándolo hace un año y pico, sobre unos judíos que salían de unos túneles de Nueva York, son de esta secta. Son los que están en Paraguay o en Panamá, fueron detenidos por un tema de tráfico de niños y de secuestro. A ver, Pablo, si te vuelve, perdón, a ver si te vuelve un poco la conexión. Y bueno, al final lo importante, más allá de ¿Ahora estoy? Ahora te escuchamos mejor, perdona, que se te había parado. Adelante. ¿Fernando? Sí, adelante, Pablo. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Fernando? Te escuchamos ahora perfectamente. Sí, Pablo, vale. Te escuchamos. Venga, no, decía que más allá de la secta, lo que hay que entender es que en el mundo judío hay como 2 grandes familias. La familia de los judíos de la Torá, que son los judíos tradicionales. La Torá es
la ley y los profetas, ¿no? Es nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, básicamente. Y los judíos talmúdicos que siguen el Talmud, la Torá le hacen poco caso, la verdad, y esto es una versión rabínica del judaísmo del siglo III-IV después de Cristo, y que es posible y tiene unos componentes muy anticristianos, ¿no? En el Talmud es una obra muy grande de comentarios de rabinos y rezuma odio hacia Jesucristo y su Madre Santísima, la Virgen. Entonces, bueno, esto es lo primero que hay que diferenciar. De hecho, cuando se critica, y yo critico abiertamente a Netanyahu y a su gobierno, igual que yo lo hacen judíos en todo el mundo. En Londres, en Nueva York, estos judíos que siempre van con sus filacteas, que van todos de negro, en la inmensa mayoría de ellos esos son judíos de la Torá. Muchos de ellos, perdón, la mayoría no, muchos de ellos. Y entre el judaísmo ateo israelita y otra parte del judaísmo religioso, pues son más del Talmud. El judaísmo, los judíos por la Torá son, bueno, pues son más, están muy en contra de los otros porque dicen que los otros pues, han utilizado, dicen de todo, desde que han utilizado el holocausto de la Segunda Guerra Mundial para el beneficio de su proyecto político del Israel. Son gente, los judíos de la Torá están en contra del sionismo. El sionismo es un movimiento político nacionalista que pretende tener un estado étnico que es el Estado de Israel. Entonces, en ese Estado de Israel y en la zona, el plan de los judíos sionistas o talmúdicos es que no haya nada más que judíos. Y por lo tanto, pues todo lo que han hecho con Gaza y con todos los cristianos que habían allí en el año 48 es expulsarles, presionarles, expulsarles mediante la violencia y finalmente, pues en Gaza, como hemos visto, mediante un genocidio que ha acabado con el 35% de los niños que vivían en Gaza hace escasamente 18 meses. Entonces, en los últimos 12 meses, 18 meses, han matado al 35% de la población menor de 18 años. Entonces, es un genocidio y con tintes de infanticidio. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. No es lo mismo los judíos que siguen la Torá como centro y que se oponen a los sionistas, el sionismo, que es un movimiento político, y que ese movimiento político está muy abrazado al judaísmo talmúdico, que es un judaísmo que tiene mucha inquina hacia el cristianismo, especialmente hacia el catolicismo. Pablo, entonces, cuando vemos acontecimientos como los del asesinato, por decirlo de alguna manera, porque todavía se tiene que confirmar si es un crimen de guerra o no, pero cuando vemos en las noticias como más de 100 y pico, 200 niñas pierden la vida por un atentado. Sí. A ver, dicen que la excusa es que ahí al lado había una instalación militar, pero es una excusa porque esto es muy típico del judaísmo talmúdico, buscar muertes de niños especialmente, ¿no? Esto está los de la lista de Epstein son todos sionistas y talmúdicos. Epstein, pues posiblemente todo el mundo cree que era un agente del Mossad, y esto está en el ADN de los talmúdicos, que recogen prácticas paganas que existían ya antes del rey David en la zona de la Tierra Prometida, pues en torno al pueblo cananeo y las prácticas de adoración a Baal. Y desde entonces, pues esto aparece en la Biblia como pues hacían prácticas de diferente tipo, prostitución religiosa de hombres y de mujeres y sacrificio de niños. Y alguna reina de Israel pues cayó en estas prácticas idolátricas, ¿no? Y mató a su hijo. Entonces, bueno, esto que pasaba en los cananeos del año 1200 a.C. ha seguido pasando a lo largo de la historia. En la Edad Media ha seguido pasando en nuestros tiempos en la isla de Epstein, y ahora con el primer ataque de Israel fue a una escuela de niñas donde el objetivo era matar niños, simple y llanamente. O sea, tú tienes claro que esto es algo que está, digamos, dentro del ADN de esta no religión, porque yo creo que es lo que más sorprende a todo el mundo, que dices que son abiertamente ateos. Bueno, hay ateos, hay gente que es
religiosa, pero es una religión, en cualquier caso, que en el fondo es una adoración a Satanás. En muchos casos es totalmente anticrística en sus propios escritos y algunos de ellos, yo no digo que todos, algunos de ellos están involucrados en prácticas satánicas de asesinato ritual de niños. Y esto es lo que esto aparece en los papeles de Epstein, ¿eh? Y esto es lo que han hecho en Gaza, asesinar niños. Y se ven, hay vídeos que se ve a fuerzas al ejército israelí pegándole tiros a niños en la calle. Yo creo que es importante en una guerra saber a lo que te enfrentas, ¿no? Y a las motivaciones que hay detrás, sobre todo cuando hablamos de motivaciones religiosas, espirituales, detrás de uno de los dos bandos, ¿no? Ahora estamos hablando de Israel. A mí, Pablo, me gustaría ponerte un vídeo que se ha hecho bastante viral en las últimas horas. Estamos hablando del año 1990. Es una conversación entre Benjamin Netanyahu, el presidente de Israel, y el rabino de la época del venerado Chabad Lubavitch. Yo creo que esto es algo que nos va a ayudar también a entender mejor esa dimensión espiritual de lo que estamos hablando. Si te parece, lo escuchamos y lo comentamos. מה שלא יאות, וגם מטו שעדיין משיח ליבו, אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. הכאילו שאם מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, חם או שוד, בגיל ועדיין ליבו. Bueno, pues ese era el vídeo. La llegada de... Esto creo que en una de las últimas entrevistas lo comentamos, que dentro del gobierno de Netanyahu hay pirados absolutos y que esto, de todas maneras, que a Occidente no suele llegar. Está en los comentarios de sus ministros. A raíz de la invasión de Irán sí que han salido, porque ha salido como a Estados Unidos, algún oficial de Estados Unidos ha arengado a sus tropas diciendo que estaban trabajando para la venida del Mesías, para acelerar el retorno del Mesías, ¿no? Que engancha un poco con esto para los judíos, su Mesías. Pero tú eso te lo crees, Pablo. Pablo, pero tú eso de verdad te lo crees. O sea, tú te ves a un militar arengando a sus. No, esto no es que me lo crea. Es que esto ha salido en las noticias. Esto no en canales raros, no. Esto ha salido en noticias de medios estadounidenses. Militares arengando a sus ejércitos. Mira, no sabes si lo encuentro, a ver. Y te lo paso. A mí la duda que me queda, porque a nivel espiritual, lógicamente, pues no conozco el judaísmo tan bien como lo puedes conocer tú. ¿A qué se refieren cuando este rabino le decía a Netanyahu acelerar la llegada de su Mesías? Claro, ellos creen, o sea, los judíos, todos los de la Torá y los judíos talmúdicos, siguen esperando el Mesías. Ellos no reconocen a Cristo. Desde hace unos años hay una corriente de judíos cristianos que ya reconocen a Cristo como el Mesías. Y curiosamente sucede en estos tiempos, ¿no? Pero los judíos siguen esperando el Mesías y los sionistas, ¿no? Los talmúdicos, en general, piensan que ellos pueden hacer algo por acelerar su retorno, ¿no? Y esto de la guerra con Irán, yo escuché un vídeo de Israel, de Netanyahu, donde él dice, oye, que van a ir a la guerra con Rusia, que lo saben, que hay una gran guerra en Oriente que será la que provoque o que acelere la llegada del Mesías, ¿no? Ellos asocian la llegada del Mesías a esa gran guerra con Irán, que está en Ezequiel 38 y 39, la que ya hemos hablado aquí, y esto no es que yo lo crea, es que ellos creen, muchos de ellos y muchos miembros del gobierno de Netanyahu creen que están preparando el terreno para la venida de su Mesías, que según los padres de la Iglesia es nuestro anticristo. O sea, que preparar su llegada del Mesías, que es nuestro anticristo, como acabas de decir, es matar
a niños? Es No, la guerra esta de Oriente Medio que estamos viendo, no, lo matar a niños lo hacen como sacrificio ritual porque por los que adoran dentro de la corriente talmúdica a Lucifer, a Baal, ¿no? Que es un demonio. Pero lo que provoca la llegada del Mesías es esta gran guerra, Armagedón, que se desarrolla y se explica en el capítulo 38-39 del profeta Ezequiel y que afecta a Israel con Persia. O sea, que esto es algo que está en la Biblia, o sea, que está en las escrituras. Sí, claro, lo que pasa es que ellos, como no entienden la Biblia, no entienden las profecías que hablaban de Jesucristo y siguen sin entenderlo, pues ellos reconocerán a un Mesías que realmente será lo que nosotros, la teología católica cristiana llama el anticristo. Entonces, pero sí, esto está en la mentalidad, aunque parece increíble, esto está en la mentalidad del gobierno de Netanyahu desde hace décadas. Y conectándolo con su aliado, con su aliado o con su chantajeado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con Estados Unidos. ¿Qué papel juega esa visión mesiánica en los sectores del sionismo que tienen tanta influencia en Estados Unidos para haberles arrastrado a esta guerra, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo importante, porque de por sí el Estado de Israel, que es como la provincia, como la Comunidad Valenciana de tamaño, me refiero, no podría haber hecho. Sí, bueno, el otro día, no sé si en CNN, le preguntan ayer o antes de ayer en directo a Netanyahu si ellos han influido en el gobierno de Estados Unidos, y Netanyahu, el muy bicho, se ríe, ¿no? Él en alguna grabación ha dicho que nosotros controlamos al gobierno de Estados Unidos. Todo lo de Epstein, que es una cosa satánica, que nos vamos a ahorrar comentarle a la audiencia pues qué clase de cosas hacían. Epstein era un agente del Mossad y gracias a Epstein tienen chantajeado al gobierno a grandes figuras políticas y económicas, financieras de Estados Unidos. Trump entre ellos. Y esto es lo que en última instancia explica por qué Trump se ha metido en este berenjenal, que además va contra sus intereses políticos, porque esto luego, ahora si quieres ya entramos en el bloque de Estados Unidos. El movimiento MAGA, o sea, Trump ha hecho desde que le han nombrado presidente en este segundo mandato todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Tiene el movimiento MAGA, Make America Great Again, lo tiene con los dientes fuera, porque todo el mundo ve que lo que está haciendo es Make Israel Great Again, ¿no? Y por lo tanto, y la única explicación de que haga algo contrario a los intereses de su país, pero contrario a sus propios intereses políticos, es que él está bajo chantaje, ¿no? Entonces está claro, yo creo que para muchos es evidente que Donald Trump está bajo chantaje de Israel. Y porque, esta guerra va a generar un incremento de los precios del petróleo brutal, eso va a generar mucha inflación, va a generar mucho malestar y mucha dificultad económica y aumento del paro en su propio país. Tiene en noviembre las midterms, que veremos cómo llega, porque esto que va a ser una guerra de 3 días, ya ha dicho que va a ser para más de 4 o 5 semanas, ahora hablaremos un poquito más de cómo se va a desarrollar esta guerra para Estados Unidos, pero lo que está claro es que los intereses políticos de Trump, que teniendo unas elecciones de midterm a la vuelta dentro de unos meses, no va a ser, la situación económica no va a ser buena, la situación política dentro del país no va a ser buena, grandes figuras mediáticas de su entorno ya le han puesto la cruz y dicen que es mejor votar a los demócratas, o sea, lo que hay que hacer es no votar o votar a los demócratas, y sería posible incluso que hubiera un impeachment contra Donald Trump, un impeachment que puede ser un desastre porque a día de hoy pierde las elecciones en las 2 cámaras y podría incluso verse sometido no solamente a un juicio político, sino a un juicio porque no ha cumplió la Constitución americana para atacar a Irán, y el propio Pentágono le ha pedido al Congreso que por si habían algún tipo de indicios de que podía ser de que este ataque del sábado 28 fue en defensa porque había amenaza seria de que iba a ser atacado, y ha contestado el Pentágono diciendo que no había ninguna amenaza de ser atacado por Irán en toda la década. No han hecho ahora a corto plazo, no, si en una década no iban a ser atacados. Eso se lo ha dicho el Pentágono respecto a la acción de su gobierno, ¿no? Entonces, la situación política de Estados Unidos es muy complicada, muy débil, y bueno, pues esto es lo que explica por qué Estados Unidos se ha metido en una guerra que no está preparada para ganarla.
Oye, Pablo, ahora volvemos otra vez con Estados Unidos, que yo creo que es el bloque que da para más, porque al final es donde, en nuestro caso, como europeos, como occidentales, como miembros de la OTAN, pues más nos podemos ver involucrados y más nos interesa. Pero antes vamos con Irán, ¿no? Irán, el Islam, la guerra. En Occidente se nos presenta Irán como el gran villano, ¿no? Pero tú sostienes que hay una narrativa construida. Explícanos a todos qué hay detrás realmente de Irán y cuál es la narrativa que realmente tenemos que creer, ¿no? Desde Estados Unidos o desde el bloque atlantista se nos ha hecho creer que el Ayatolá Ali Khamenei ya asesinado, ejecutado en el primero o el segundo día de la guerra, era malísimo, que estaba matando a sus conciudadanos, que tenía crímenes de terrorismo, que había devaluado su moneda hasta el punto de las revueltas en las calles que vimos en las últimas semanas. ¿Tú sostienes que hay una narrativa construida para habernos hecho creer eso? Totalmente. Mira, nosotros, a través del cine y las series americanas, nos han trasladado una serie de cosas que en el imaginario colectivo permanecen como verdades y son grandes mentiras históricas. Antes de entrar en el tema de Irán, vamos a ver un caso que nos afecta a los españoles, ¿no? Todas las películas del oeste, ¿no? Del Far West, los indios salvajes que iban con taparrabos, con sus arcos, luego con escopetas, que los iban matando y que de hecho los aniquilaron en la conquista del oeste, ¿no? Esos indios, en su inmensa mayoría, eran ciudadanos españoles. Hablaban su propia lengua, entendían casi todos el español y algunos incluso hablaban latín, porque se rezaba en latín. Jerónimo, hay una foto muy famosa del indio Jerónimo con un rosario en la mano. El indio Jerónimo hablaba español, rezaba en latín, tenía un rosario, era católico, y toda esta gente las mataron y nos han trasladado una imagen de que eran bárbaros salvajes, que eran caníbales. Y bueno, pues de esto, cuando llegaron la conquista del oeste en el siglo XIX en Estados Unidos, de esto no había nada, porque eran ciudadanos del imperio, tenían sus propios poblados, tenían sus propias guardias y un sistema de graduación incluso reconocida por la corona española. Entonces, esto pasó en el siglo XIX en Estados Unidos. ¿Qué nos ha contado el cine y las series de televisión en el siglo XX? Pues nos han contado, si alguien ha visto Homeland, ¿no? Nos ha contado pues, que los iraníes son, después de la caída de la Unión Soviética, los grandes malos son los iraníes y los coreanos, ¿no? Los norcoreanos. Irán se nos cuenta que es un país donde hay un régimen teocrático abusivo y opresivo sobre las mujeres, los niños, sobre los hombres. Bueno, pues Irán es el país del mundo árabe, el mundo islámico, donde más mujeres tienen carreras profesionales, son científicas, donde hay mujeres que no tienen que llevar ni burka no hay, y velo muchas no lo llevan, por Teherán, en la universidad, donde es lo más parecido a una democracia que hay a día de hoy en el mundo islámico. Es un país que no ha agredido a nadie en 250 años a su alrededor, a nadie. O sea, estas grandes amenazas que salen de Irán, Irán ha tenido a observadores de la Agencia Internacional Atómica durante años y años supervisando su problema nuclear y nunca ha habido. De hecho, el gobierno de Estados Unidos en el Congreso, un informe de este año decía: Irán no está en preparación, no ha tenido nada de armamento nuclear, ni ha desarrollado nada, ni está enriqueciendo uranio para hacer armas nucleares. Eso lo ha dicho una comisión propia del Congreso de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de propaganda que viene de Rusia, de China y de Irán, no. Estos son fuentes de Estados Unidos. Entonces, se nos ha vendido una milonga y parece que Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, son todo paraísos donde las mujeres disfrutan de grandes derechos, donde hay democracia. No. La realidad es que son tiranías, son a efectos de libertad religiosa. En Arabia Saudí no hay ninguna iglesia. En Irán hay 300 iglesias, hay catedrales, hay culto público. El ayatolá que acaban de asesinar, se le ha visto reunido con cristianos. Acaban de inaugurar este año pasado una estación de metro dedicada a la Virgen María. Entonces, esto es Irán. Y eso es una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es lo que Irán es, ¿no? Y esto es la propaganda americana. Sí, mencionabas lo de la estación de metro en Teherán.
dedicada a la Virgen María. Yo también me acordaba de bueno, como algunos líderes musulmanes, entre otros el propio Ali Khamenei, condenó como vergonzosa la escena en los Juegos Olímpicos de París 2024. De los pocos jefes de Estado que salió a criticar aquella vergüenza masónica que hicieron en las inauguraciones de los Juegos. Correcto. Esos insultos contra Jesucristo, y que señaló que Jesús era una figura respetada, ¿no? para el Islam. Es un gran profeta para el Islam. Esto es para todo el Islam, para los sunís y para los chiíes. Lo que pasa es que los chiíes son más abiertamente, tienen menos reparo en alabar la figura de Jesucristo y de la Virgen María, ¿no? Y de hecho Khomeini tiene mensajes de Navidad en Twitter que se pueden buscar, hablando de Jesucristo y de la religión, de la paz que ha traído en el mundo, y de que es un ejemplo a seguir para toda la humanidad, sean cristianos o no sean cristianos. ¿Nos podrías explicar un poco qué diferencia, porque la gente igual también se ha perdido un poco con esto, dentro de Irán, qué diferencia hay entre los chiitas y los suníes, y cómo afecta todo esto en la guerra actual? A ver, hay dos grandes familias en el mundo islámico, que es los chiitas y los suníes. Básicamente, esto tiene que ver con un tema histórico de cuando la época de Mahoma, prácticamente desde el principio, y se crea, hay una bifurcación del Islam. Entre ellos, tradicionalmente se han llevado a matar. De hecho, para un suní, tradicionalmente los chiitas eran casi peores que los cristianos, como unos herejes, ¿no? Entonces, siempre se han llevado muy mal los chiitas con los suníes. Lo que sabemos de fuentes diplomáticas es que los que han impulsado a Trump a dar este paso han sido no solamente Israel, sino Arabia Saudí. O sea, la Arabia Saudí está gobernada por la familia Saud, que es la que le da el nombre al reino. Es un reino que se inventó Reino Unido cuando cayó el imperio, y es un gobierno que tradicionalmente había controlado Inglaterra, igual que el resto de petromonarquías de la zona, que siempre han estado aliadas con Occidente y que han tenido pues sus acuerdos, ¿no?, con Occidente. La familia Saud es una variante, ha impuesto en toda esa zona del Golfo de Arabia Saudí una variante del sunismo que se llama el wahabismo, de Wahab. Y el wahabismo es todavía algo más radical, ¿no? O sea, todos los movimientos Al-Qaeda y todos estos movimientos terroristas son sunitas wahabitas, excepto Hezbollah, que es chiita, casi todos, el ISIS y todo lo más, el famoso califato islámico, ¿no? El ISIS y todo esto son movimientos sunitas. De hecho, todos financiados por Israel y por Arabia Saudí. De hecho, se han unido en esta guerra contra Irán, a Israel y Arabia Saudí, muchos de los grupos terroristas que ellos mismos han fundado, ¿no? Entonces, nos han transmitido una idea de que los buenos dentro del mundo árabe, los más abiertos, son los suníes, y los más recalcitrantes son los chiitas, cuando es precisamente justo al contrario. Los chiitas son los más abiertos, y los ayatolás, que tienen fama de ser muy radicales, son mucho más abiertos, muchísimo más abiertos que los wahabitas que controlan las mezquitas de Medio Occidente. Las mezquitas que tenemos en España, en Francia, en casi todos los países de Europa, son financiadas por Arabia Saudita, y son mezquitas donde están la policía de los países europeos, de España y de Francia, controla las mezquitas por el islamismo wahabista, por el fanatismo religioso del mundo suní, en particular de la rama wahabí, ¿no? Entonces, esto es la realidad que cualquiera que investigue en internet cuando terminemos puede comprobar, y esto es lo que nos han contado. Esto es una gran mentira, una gran estafa intelectual. Pablo, has mencionado Arabia Saudí y alguna de las petromonarquías del Golfo. Yo creo que todo el mundo ya ha visto las imágenes de los drones y de los Tomahawk iraníes volando sobre las bases petroleras de esas monarquías del Golfo. Están reventando literalmente. Realmente la estrategia que ha seguido Irán de momento ha sido atacar bases militares de Estados Unidos o de Inglaterra en la zona. En Inglaterra, 2 en Chipre, hasta allá han llegado los misiles de Irán, y lo demás han sido fundamentalmente bases militares de Estados Unidos. Han habido algún ataque a puertos de Estados Unidos con almacenes de Estados Unidos, y algún hotel en algún emirato árabe, en Dubái creo que es, algunos hoteles donde residían militares de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, la versión oficial y la que de momento yo no he escuchado desde el ámbito estadounidense ninguna réplica al respecto, es que donde se está atacando desde Irán
es fundamentalmente a bases activos militares de Estados Unidos. De hecho, Emiratos Árabes Unidos hoy ha anunciado que cerraba el espacio aéreo para que Estados Unidos no utilizara su espacio aéreo para atacar Irán. ¿Por qué? Porque la estrategia de Irán es a todos los pequeños gobiernos de la región, que son países árabes, ellos lo que están haciendo, siempre han estado aliados a Estados Unidos, y lo que han hecho es atacar a Estados Unidos para generarles de una manera muy fuerte y muy rápida, para que entiendan que si siguen con Estados Unidos van a desaparecer. Van a desaparecer porque tienen la capacidad Irán de hacer desaparecer. Nunca van a volver a ser lo que ya eran, porque Dubái no se va a reponer nunca de estas colas para escapar del país que hemos visto estos días. Es que Estados Unidos ni siquiera Estados Unidos tiene capacidad para evacuar a los ciudadanos estadounidenses de Israel a través del aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, la paz y la seguridad en todos estos países ya son destinos de lujo, y lo primero que quiere que tiene dinero es seguridad física. Entonces, esto nunca se va a recuperar, como Kuwait nunca ¿Has visto? Están ofreciendo $250,000 por un vuelo para salir de ahí. No hay vuelos. La única manera es salir por el desierto. Claro, nadie está pudiendo salir. Bueno, sí que hemos visto en telediario imágenes de algunos vuelos que sí que han fletado ministerios de defensa de algunos países para evacuar a nacionales, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de España. Y vuelos que, por cierto, por vía diplomática se han informado a Irán de qué vuelos son, para que se dejen salir. Claro, o sea, claro, Irán que no solamente ha amenazado. Irán, de hecho, ha dicho que los ciudadanos de Israel que quieran sobrevivir, que se vayan del país cuanto antes. Esto lo ha dicho el gobierno, esto lo ha dicho un alto mando del ejército iraní. Entonces, como objetivo militar, dentro de unas semanas, dentro de unos días, como cuando la cosa se va de madre, y si siguen atacando, como está atacando Israel y Estados Unidos, a hospitales, colegios y centros educativos de Irán, la respuesta va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Irán, a diferencia de lo que hacen Estados Unidos e Israel, que sí que atacan sin avisar intencionadamente a civiles, que es lo que ha hecho Israel en Gaza durante el último año y pico, Irán no lo hace, no lo ha hecho nunca, y no lo está haciendo ahora. Y ha avisado a los israelitas, a los que viven en Israel, que si quieren sobrevivir, que se vayan, porque cabe la posibilidad de que empiecen a bombardear, a devolver ojo por ojo y diente por diente contra objetivos civiles de Israel. Claro. Entonces, esta es la situación que tenemos a día de hoy. Pablo, es muy preocupante ver la escalada de cómo pues bueno, todo empezó por bases militares, y ahora ya hoy vemos que se transgreden, ¿no? Incluso esas líneas. Vemos, por ejemplo, el caso del Líbano, donde también ha entrado el ataque iraní. De hecho, Israel ha anunciado que va a poner en marcha un nuevo despliegue de tropas en el sur del Líbano en plena campaña de los bombardeos contra el país, lo cual cada vez vemos como más países están siendo objetivo de la fuerza de la Guardia Revolucionaria de Irán. A ver, el Líbano realmente nunca ha sido, siempre ha estado bajo ataque de Israel, y de hecho, aunque se haya proclamado abiertamente, Trump pomposamente hablara de la paz y del Comité de la Paz y toda esta historia, es una pamplina, porque Israel sigue atacando y bombardeando y matando civiles en Gaza, y sigue su guerra contra Hamas en Gaza, y sigue su guerra contra Hezbollah en Líbano. Es que la guerra de Hezbollah, digamos, que se había quedado paralizada porque Hezbollah había sufrido mucho daño el año pasado, ya había quedado casi fuera de combate, pero ha vuelto a ser rearmado por Irán. Hezbollah era un grupo terrorista chií financiado por Irán, que realmente ahora ya de grupo terrorista no tiene nada, sino que se dedica a defender, es un ejército privado que defiende el Líbano. El Líbano es de los países que más cristianos siguen viviendo dentro de la zona, porque dentro de Israel han desaparecido los cristianos prácticamente, los escupen, los agreden, los empujan. En Siria ya sabemos lo que ha pasado con el rebanacuellos que presidía ahora ese país, que ha estado matando a los cristianos por todas partes cuando Bashar al-Assad era el que los defendía. Y en Líbano, Hezbollah, que era un grupo terrorista chií, de facto es el que defiende a las minorías cristianas en la zona de los ataques de los colonos israelíes, ¿no? Entonces, se está extendiendo los países que Irán ha atacado 7, 8 países de la zona en 2 o 3 días, pero fundamentalmente activos americanos en la zona, o activos
ingleses en Chipre, en el caso que hemos mencionado antes, pero digamos de alguna manera la presión que les ha puesto es, oye, sabéis de que esto es una presión. Si quieren atacar y matar esos países, con que hagan un ataque con misiles de los que han hecho contra las depuradoras salinas, dejan a estos países del Golfo sin agua. Sin agua. Claro. Es que eso es lo crítico. 60%, dicen que el 60%, 70% de algunos países del agua que consumen es agua de desalinizadoras, de 2-3 desalinizadoras. Claro. O sea, dejarles sin agua es una posibilidad al alcance de Irán. La mayor parte de la comida la importan. Están cerradas los aeropuertos. Entonces, los activos petroleros de la región son de muy fácil acceso para el gobierno iraní. Irán no está de momento jugando esa baza, pero esa baza la tiene. Entonces, esta guerra no va a ser rápida ni corta, porque Irán, antes de caer, hoy en algunos medios decían que el gobierno iraní está proponiendo a Estados Unidos un alto el fuego y tal. Eso es una noticia fake a todas luces, porque era más pacífico el que han asesinado de los que han llegado. Y ahora no tienen ninguna credibilidad lo que ofrece a Estados Unidos, con lo cual todos hemos visto lo que han prometido en Gaza y no han cumplido, lo que han prometido en Irán y no han cumplido. Han matado a 3 grandes líderes iraníes en los últimos 4 años, con negociaciones de por medio. O sea, en medio de negociaciones les han asesinado. ¿Quiénes? Estados Unidos y Israel. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay muy pocas posibilidades de que alguien desde Irán vaya a caer una nueva vez en una trampa de engaño de Irán y de Israel y de Estados Unidos, con lo cual van a ir por todos, y por todo es que pueden acabar con todos los gobiernos, con todas las petromonarquías del Golfo, que son gente muy millonaria que tiene palacios en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Toda esta gente ya no está en sus países, está en Europa, en Estados Unidos, y los regímenes pueden caer como un castillo de naipes si Irán quiere, porque puede provocar unas revueltas en los países brutales y seguramente tiene movimientos infiltrados dentro y están esperando, si es necesario, activar esa bala. Entonces, esta guerra no solamente no lo va a ganar Estados Unidos, sino que va a ser un completo desastre para Estados Unidos y la región. O sea, Estados Unidos va a desaparecer de la región de una manera o de otra. Pablo, hay que hablar también de otro límite, de otra línea que se ha trasgredido en el día de hoy, y es el ataque, ¿no?, a Turquía, a la base de Turquía. Esto nos pone en cierta manera a la parte OTAN en preaviso. La posibilidad de activar ese número 5 estaría... Artículo número 5, Artículo número 5 estaría muy cerca. Sí, adelante, perdón. No, que efectivamente, ¿sabe? Pero todo parece indicar que ese ataque no ha sido de Irán a Turquía, porque Turquía ha hecho declaraciones, Erdogan, diciendo a Estados Unidos que ojo con atacar a un país hermano, que ojo con lo que hace con Irán, porque si no igual tienen que salir a defenderles, porque son hermanos musulmanes, claro, como ellos. Los kurdos, que son los que quieren atacar en Irán, también Estados Unidos quiere utilizarlos para agitar el avispero, también son enemigos de Turquía, con lo cual el enemigo en el terreno del régimen de Irán más activable por Estados Unidos es el ejército kurdo, y también es enemigo de Turquía. Entonces Turquía no está viendo con buenos ojos esto, por mucho que sea del bando de Estados Unidos y del bando OTAN. Entonces, lo del artículo 5 es una cosa que en la guerra de Ucrania se ha intentado hacer varias veces. Hubo unos misiles que dijeron que eran rusos que acabaron en Polonia y mataron a 3 pobres mujeres. Al final Biden lo paró y se confirmó que había sido un disparo desde Ucrania, ¿no? Entonces, van a haber intentos de escalar el conflicto. Los ha habido en Ucrania, se pararon, los va a haber aquí, posiblemente con Turquía, pero creo que tienen poco recorrido. Ya te digo que Turquía, a Turquía no le gusta nada que armen Estados Unidos a los kurdos otra vez para atacar a Irán, porque los kurdos atacan a Irán o atacan a Turquía, atacan lo que quieren cuando tienen las armas, ¿no? Justo te iba a comentar eso, ¿no? Y hemos visto que CNN confirmaba que dentro de Irán se ha activado ese grupo insurgente de los kurdos también para hacer la guerra desde dentro. Es una guerra, Pablo, que todo el mundo llama la guerra asimétrica. También, ¿cómo la ves tú esta guerra realmente? Porque por otro lado vemos a Donald Trump diciendo que esta guerra puede durar eternamente, pero sin embargo
también hemos escuchado hoy al secretario de Guerra, a Pete Hegseth, diciendo que van a tener que cambiar su estrategia porque hay ciertos armamentos que se les están agotando, ¿no? Van hacia una guerra. Él no lo dice. Él no lo dice, esto lo interpretamos. Él lo vende como que van a utilizar un nuevo tipo de armamento. Llevamos 5 días de guerra. Empezó el sábado, domingo, lunes, martes y estamos en miércoles. 5 días. En estos 5 días ha cambiado 3 veces el discurso de Estados Unidos. Empezó siendo un conflicto rápido, 2 o 3 días, con el objetivo de descabezar el régimen y provocar una revuelta interna. ¿Te acuerdas que hace unos meses hubo una revuelta que los iraníes querían libertad, se rebelaron contra el gobierno y el gobierno represor de Irán mató 10.000 personas? No, 10.000 personas las mataron, muchos de ellos eran agentes del Mossad y gente infiltrada de Estados Unidos y del Mossad israelí para generar una gran mortandad, intentar provocar así una especie de revolución de primavera árabe. Fue un desastre. Les levantaron un montón de terminales de Starlink a los 4 monigotes que sirven a Estados Unidos y a Israel en el país, y aquí se murió. El primer objetivo de Estados Unidos declarado por el propio administrador Trump fue decapitación, entrada tipo Operación Venezuela. Esto falló. Sí, como lo de Maduro. El domingo, 48 horas después, el ejército de Estados Unidos, algún portavoz, dice que esto seguramente va a durar como mucho 2 semanas, 2-3 semanas. Ayer Trump dice que esto va a durar más de 4 semanas, ¿vale? Y hoy ha dicho que puede durar eternamente, ¿no? Entonces, como si ellos tuvieran un suministro de munición eterno, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que Estados Unidos, en 3 días de combate, se ha consumido 400 Tomahawks, ¿vale? La producción anual de Tomahawks, de todos los Tomahawks que fabrican Estados Unidos, no llega a 700 al año, ¿vale? Entonces, en 3 días han consumido 2/3 partes de toda la producción anual de Tomahawks. Las reservas no es que tengan reservas de años de producción, porque casi todas las reservas se han gastado en Ucrania. Con lo cual, lo que se cree, ¿no? Analistas de inteligencia de Estados Unidos creen que Estados Unidos no tiene capacidad para mantener los bombardeos durante más de 2 semanas. 2-3 semanas como mucho. De hecho, hoy ha anunciado lo que tú estás mencionando, el secretario de Defensa, que van a empezar a lanzar armamento tradicional, bombas tradicionales, gravitacionales, es decir, por peso. O sea, no inteligentes que llegan con GPS guiado al objetivo, sino como se lanzara la Segunda Guerra Mundial. Un avión y suelta las bombas y caen donde caen. Claro. ¿Vale? Es que no tiene capacidad Estados Unidos. Y ahora, hoy creo que Trump ha convocado a los presidentes de 2 fabricantes del complejo militar industrial, Lockheed Martin y otro más, para pedirles que suban la producción de Tomahawks a 1.000 unidades al año. 1.000 unidades al año se gastarían, los tienen que producir en un año. Entonces, cuando se produzcan, se gastarían al ritmo que vamos de la primera semana en una semana. 10 días. Pero Pablo, un año de producción, estamos hablando de que la guerra esta iba a durar 4 o 5 días, ¿no? Pues eso, si es que no tiene, si es que ha sido un error logístico, un error. No sabemos si a Trump le han engañado, le han mentido, o si Trump no ha creído, le han dado información correcta y no ha creído. Sabemos que el jueves o el viernes antes del primer ataque, un miembro del Estado Mayor de Estados Unidos le dijo a Trump que eso era una completa locura, que no había capacidad militar, logística para mantener el combate y que iba a ser un desastre. Y el jueves o el viernes lo tiraron. Esto fue bueno, pero Pablo, yo creo que era la única escapatoria de Trump, ¿no? Sometido al chantaje del Estado israelí, que le está diciendo, básicamente, y en la trastienda de todo esto, o me apoyas en esta incursión sobre Irán, o tengo algo que te puede hacer caer mañana, todos lo sabemos, los papeles de Epstein, que por cierto, estamos viendo ya cómo se están eliminando. Claro, 65.000 papeles del caso Epstein han desaparecido misteriosamente en mitad de toda esta cortina de humo. En el Departamento de Justicia, que es el gobierno de Estados Unidos. O sea, que a ver, lo que te estaba diciendo es que al final hemos visto como en 5 días han cambiado 3 veces la estrategia de comunicación de lo que iba a ser este ataque, ¿no? O sea, primero 2 días, luego unas semanas, ahora ya hablamos de que puede durar mucho. Esto quiere decir que hay una preparación que no es... Hoy, además, se ha anunciado hoy
que van a movilizar a 50.000 tropas para mandarlos a la zona y posiblemente con un segundo envío de 50.000. Con 100.000 no se hace nada, ¿eh? Si tú comparas básicamente lo que se mandó... 50.000 terrestres van a enviar, 50.000 militares terrestres. En Irán, cuando veas la geografía y ves el relieve del país, es un país, es una fortaleza natural, ¿vale? Está rodeada por montañas, o por mar, o sea, es una fortaleza. Entonces, lo que más le puede, el favor más grande que le pueden hacer a los iraníes a estas alturas es una invasión, porque tienen ganas de darle a los americanos en su suelo, ¿vale? Porque ellos tienen una mentalidad de martirio, ellos están luchando contra el gran Satán. Y nosotros nos hemos contado nuestra milonga, pero se la creen algunos, otros no se la creen. Pero básicamente la población occidental no está preparada mentalmente para sostener un combate largo, para aguantar que te pueda caer un misil en tu casa, en la casa de al lado. Y los iraníes, Pablo, reciben esto que te interrumpa. Y no están migrando, sino que es lo contrario, están reaccionando como somos mártires y estamos luchando por el bien del mundo y por el bien del Islam. Eso es justo lo que te iba a preguntar. Por el bien del Islam, has mencionado el gran Satán. Hemos comentado al principio las motivaciones espirituales y teológicas que hay detrás del judaísmo talmúdico y hemos visto ese vídeo de Bibi Netanyahu en los 90, pero para que la gente se sitúe, ¿cuáles serían entonces las motivaciones espirituales y teológicas de Irán en esta contienda? Mira, yo llevo varios días escuchando a algún iraní que entrevista en algún canal inglés americano y profesores de la universidad, especialistas en política internacional, etcétera, y ninguno escuchas que no te diga dos palabras. Esto es una guerra contra pedófilos, contra los sionistas pedófilos y contra un gobierno americano que está en chantaje, y siempre han visto a Estados Unidos, al capitalismo, como el gran Satán, ¿no? Es decir, contra el mal en el mundo es representado para ellos por la conjunción anglo-israelí, anglo-sionista más concretamente, ¿no? Entonces, para ellos han estado preparando desde la guerra de Irak-Irán, las guerras del Golfo de los años 90, llevan preparándose para una invasión de Estados Unidos, ¿vale? Esto es una cosa que en la comunidad de inteligencia todo el mundo que habla del tema lo menciona. Dice, mira, Irán está preparada para ataque desde el sur, porque es desde donde va a atacar, es más desde el sur que de Israel. Israel para Irán no es nada. El problema para Irán es Estados Unidos. Hoy se han visto vídeos, se han liberado vídeos de armamento nuevo que está utilizando Irán en la zona, ¿vale? Para que te imagines, ellos tienen lo que llaman silos, ciudades subterráneas con misiles. Y en el desierto ya son capaces de lanzar directamente desde debajo de tierra el misil y sale por la tierra. O sea, digamos que rompe la costra de la tierra y sale desde abajo. Eso lo que hace es imposible de detectar para los satélites desde dónde se están lanzando los misiles, porque se lanza uno de ahí y el siguiente se lanza a otro sitio, pero no se ve por radar, por radar no se puede ver, por satélite no se puede ver ningún movimiento de equipamiento ni movimiento de vehículos, ¿no? Entonces, bueno, y además es que esos radares los están destruyendo. Bueno, han destruido el radar de 100 millones de dólares. Sí. El de Bahrein, que era el centro de operación de la zona de inteligencia de Estados Unidos, 1.100 millones se lo ha cepillado el segundo día de combate. Y esto no es una cosa que dije. Aquí lo tenemos. Y además hay imágenes que... Salieron vídeos, dijeron que eran fake, que se lo habían inventado, que eso era inteligencia artificial. Esto lo reconoce. La publicó el New York Times, ¿eh? New York Times lo reconoce hoy. Bueno, y para que te hagas una idea, con la inteligencia artificial están bombardeando dibujos de aviones en el suelo. O sea, los iraníes han sido muy espabilados y en sus bases aéreas han pintado siluetas de helicópteros y de aviones, de cazas de combate. Y se ven vídeos de ataques con misiles de 1 millón, 2 millones de dólares contra aviones en el suelo, que no son aviones, sino que son dibujos de aviones o dibujos de helicópteros. Para que veas, es que los economics de esta guerra van a ser tremendos para Estados Unidos. Ahí va. Hablemos de los economics, Pablo. O sea, de a nivel económico, el impacto que puede tener para USA todo esto. Bueno, para Estados Unidos y para Israel es verdad que esto lo que va a hacer, cuando tienes la máquina de imprimir dinero, te da igual, lo que va a haber es mucha inflación en el mundo, mucho más inflación de lo que ha habido, pero para que te hagas una idea, cada ataque de Irán
pues estamos hablando de misiles o drones que pueden costar entre 10 y 100 mil euros. Algunos dicen que incluso menos, porque pueden que se manden vacíos, prácticamente solamente con combustible para llegar. Pero claro, el que se defiende se tiene que defender con todo. Además, muchos armamentos que está utilizando Irán hasta ahora, casi todo el armamento que ha utilizado es armamento antiguo. El armamento moderno todavía no lo ha utilizado, según todas las fuentes que yo he consultado. Igual han hecho algún testeo de algún misil hipersónico, pero son hipersónicos de la primera generación. Ahora ya están en la generación tercera y todavía no se ha lanzado, creen, que nada de esto. Se ha probado algún armamento, parece ser que chino, que permite que digamos que en una cabeza de un misil, antes de llegar a la zona, se abre como en 7, 8 submisiles para que los sistemas de defensa no puedan interceptarlo. Y tú piensas que para cada lanzamiento que hace Irán, para cada misil, hay que defender al menos con 2 de defensa, pero los de defensa son mucho más caros que los de lanzamiento. Los de lanzamiento pueden no tener inteligencia, pueden ser simplemente se le pone una dirección y se va o se lanza incluso y por la dirección llega al objetivo, ¿no? Pero los de defensa son misiles inteligentes que tienen que detectar y seguir el objetivo, ¿no? Esos son misiles que pueden costar de 500.000 euros hasta 5 millones de euros la unidad. Entonces, por cada ataque de 400, o sea, en una oleada de ataque, Irán se puede gastar 1 o 2 millones de euros, pero es que está obligando a gastarse a Israel y a Estados Unidos cientos y cientos de millones de euros. ¡Qué barbaridad! Hasta 1.000 millones de euros por ataque. Estamos hablando de 5 o 10 millones frente a 1.000 millones. Es una salvajada. Es una salvajada. Eso en el plano armamentístico y estratégico, pero es que si vamos al plano del crudo, que bueno, esta es otra de los temas que también podemos abrir, ¿no? El impacto que va a tener en las bolsas, el impacto, bueno, que ya está teniendo en el petróleo y en las bolsas. Está teniendo todavía un impacto muy, muy menor. El petróleo ha subido. El petróleo está en 80. 3%, ¿no? El petróleo en 2022 estuvo en 120, más o menos. El petróleo se va a ir a $200 el barril con total seguridad, porque lo que está sucediendo en las bolsas y en los mercados de commodities, de materias primas, es que de alguna manera todavía cunde el optimismo, ¿no? Que se piensa que esto va a seguir siendo una guerra. O sea, el relato estadounidense triunfa de momento en los grandes operadores de bolsa. La bolsa no está cayendo con fuerza, ni los precios de las commodities están subiendo con fuerza. Ha subido, pero no mucho, y han caído, pero no tanto, como va a suceder dentro de unos días. ¿Por qué? Porque el relato de que es una guerra que es controlada por Estados Unidos y que va a ser relativamente rápida todavía triunfa, pero estamos viendo ya hoy, mañana, cómo esto está cambiando. ¿Qué es lo que parece que está sucediendo? Lo que parece que está sucediendo es que están aprovechando las manos fuertes del mercado para deshacerse de posiciones. Peter Thiel comunicó ayer o antes de ayer, el CEO de Palantir, comunicó que vendía 2 millones de acciones de Palantir. Si miras el precio de las acciones de Palantir, verás de qué cantidad de dinero estamos hablando. ¿Y cómo interpretas esa venta? Bueno, pues Palantir es una de las empresas que es uno de los principales contratistas del gobierno, del ejército de Estados Unidos, y es de los que le provee inteligencia son los que han creado herramientas con inteligencia artificial para seleccionar objetivos en Gaza. O sea, el genocidio de Gaza lo han hecho con tecnología de Palantir. Los objetivos de que están utilizando en Irán están haciéndose con tecnología de Palantir y de otros proveedores de inteligencia artificial. Entonces, a priori es sector de defensa, y en una guerra, a priori, las empresas de defensa se ven beneficiadas. ¿Por qué el CEO de una de las empresas más importantes del complejo militar industrial de Estados Unidos vende 2 millones de acciones? Porque algo sabe, ¿no? Porque sabe que esto se va a complicar y que no va a subir su cotización, sino que va a caer. Entonces, esto ahora es una creencia mía y una opinión. Dentro de no tanto tiempo lo vamos a ver todos con nuestros propios ojos, cómo se desmoronan los mercados. Ahora se está produciendo un cambio de manos, se está vendiendo, no interesa que caigan con fuerza, porque si todavía hay manos fuertes en el mercado, grandes inversores tienen que conseguir que el precio no baje mucho para que haya alguien dispuesto a comprar. Han habido una bajada del 10%, 5, 10, 15%, muchos ya consideran que es una bajada suficiente para volver a entrar. Los que estaban dentro se quitan acciones y ya pueden bajar la acción un 20-30% y volver a entrar ellos. Pablo, vamos a abrir el capítulo de Estados Unidos. Para ello vamos a escuchar, si te parece, a un senador demócrata, a Chris Murphy, tras la reunión que han mantenido
en el día de hoy o de ayer, ahora mismo me pillas, con los agentes de inteligencia. This is as serious as it gets. This is war and peace. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, but they are not in a short run going to be able to stop these drones that are going to continue to fly into the Middle East. We have to have a debate in the United States Senate on an authorization of military force. It will likely fail. It will likely fail, and we shouldn't be voting to proceed to other pieces of legislation until we get a debate on this deeply unpopular, immoral, and illegal war with Iran. Pues ahí lo tienes. Que esto no lo ha votado nadie. Que Estados Unidos esté ahí, evidentemente no lo ha votado nadie, ni en el Senado, ni en el Congreso, ni en ningún lado. Es un paso adelante de... Contra la mayoría de los votantes de Estados Unidos, que están abiertamente en contra. Dicen, las encuestas hablan de que solo menos de un 30% de los americanos están a favor de esta guerra. O sea, mayoría absolutísima en contra de esta guerra. ¿Qué futuro le vaticinas a Trump y en general al movimiento MAGA? Claro, él vive de esos apoyos que tiene dentro del el movimiento MAGA está muerto. El movimiento MAGA está muerto. Las promesas que ha hecho se han incumplido todas. Y si ves a los grandes estrellas mediáticas del movimiento, a Charlie Kirk lo mataron precisamente porque empezó a hablar contra Israel. Nick Fuentes dice no hay que votar, o hay que votar al Partido Demócrata incluso. Tucker Carlson lleva un año abierto a dientes intentando evitar esta guerra, porque él veía que iba a haber esta guerra, invitando y haciendo entrevistas muy, muy interesantes para exponer al lobby sionista que estaba llevando y está chantajeando al gobierno de Estados Unidos. Entonces, el futuro político de Trump es pésimo. Va a mantenerse el gobierno mientras el lobby israelí, que mantiene al 70% de los congresistas estadounidenses, le siga manteniendo. Cuando el gobierno israelí diga que es suficiente, caerá Trump, y además con un impeachment y un juicio político y un juicio posiblemente penal por cómo ha manejado el tema. Entonces, eso sí no se lo cargan antes, ¿no? Eso sí no se lo cargan antes porque yo creo que lo van a aguantar. Los que han hecho la guerra les interesa tener al lamebotas de Trump chantajeado ahí. Y militarmente va a ser un desastre. Es que ellos lo único que pueden hacer es hacer mucho daño a civiles. Los civiles se piensan es que la mentalidad de Trump es que solamente enseñar la fuerza iba a hacer que se retiraran, que se bajaran de la apuesta los iraníes. Nos han sorprendido porque ellos realmente no esperaban que se defendieran como se están defendiendo. Entonces, militarmente no están preparados para una intervención de varias semanas, no tienen fuerza de fuego para varias semanas. Ahora van a llevar tropas que no iban a llevar. Entonces, militarmente es un desastre. Políticamente para Trump, un desastre. Los países del Golfo saben que como hagan un movimiento en falso, desaparecen los gobiernos de esos países bajo los ataques militares de Irán. Entonces, todo el mapa político del Golfo va a cambiar. O sea, la única realmente baza que tienen Israel y Estados Unidos dentro de 2 o 3 semanas, ya lo dijimos aquí en noviembre, es el uso de bombas nucleares. Y, ojo, a utilizar bombas nucleares porque China tiene operativos en el terreno en Irán, están probando armamento en combate, en fuego real, y igual que Rusia lo ha probado en Ucrania, el complejo militar de China lo está probando en Irán ahora. China ha dicho que a Irán no va a permitir que caiga Irán. Entonces, el mapa de la región va a cambiar completamente. En una semana, unos días, posiblemente ya estarán en disposición de hundir aviones, incluso portaaviones, los iraníes, con armamento posiblemente chino. Entonces, para Estados Unidos es una apuesta muy mala. El objetivo, dice Tucker Carlson, que el objetivo no es que a Estados Unidos le vaya bien. El objetivo es que le vaya mal a Estados Unidos y mal a todos los países árabes de la región, y que el único que salga ganando es Israel. Me cuesta también ver que le vaya a salir bien a Israel. Si utilizan armas nucleares, yo apostaría por un golpe de Estado en Israel contra el gobierno de Netanyahu. Y un partido pacifista que todavía pretenderá vendernos que ellos están en contra de esta guerra y bueno, pues que trabajan por la paz, ¿no? Yo es lo que veo como salida más realista.
Pablo, perdona que tengo que poner este mensaje en pantalla, que ahora iremos con los oyentes que nos están dejando. Ya sabéis que por superchats podéis dejarnos vuestras preguntas. Dice, perdonad, pero los oigo a ustedes y me parecen oír a los demócratas. Pues creo que no somos sospechosos. María Isabel, yo te recomiendo que sigas a Thomas Massie o a Major Taylor, que son dos congresistas, bueno, uno es congresista y la otra es excongresista, solo dos estadounidenses del Partido Republicano. O sea, el Partido Republicano de Estados Unidos, yo lo que yo os digo, lo dice gente públicamente del Partido Republicano. Lo que pasa es que también del Partido Demócrata, también Bernie Sanders, pero oye, es que hay gente que acierta, incluso siendo de los malos, o sea, siendo de los demócratas. Pero es que el Partido Republicano, muchos del Partido Republicano están muy en contra de esto, y hemos dicho varios nombres aquí. Bueno, agradecer ahí a María Coronado que nos apoya ahí con su superchat. Pablo, has mencionado a China, que está haciendo ya pruebas a nivel nuclear, o crees que puede hacer pruebas a nivel nuclear en Irán. ¿Esto es algo que tiene guardado China? Porque claro, uno piensa en este conflicto y gira la cabeza hacia China y hacia Rusia y lo único que ves son buenas palabras, ¿no? Condenar muy educadamente todo lo que está sucediendo, pero entiendo que también si no están actuando es porque lo hacen por detrás, ¿no? No lo pueden mostrar. China por detrás y Rusia por detrás, pero China más activamente. China está probando armamento, esto prácticamente no queda ninguna duda entre la gente que sigue el tema y que tiene contactos con militares que están en la zona de Estados Unidos y de Rusia. Entonces, China está probando y tiene seguramente tropas en el terreno. Tiene tiene unos grandes radares, tecnología de radares que ha facilitado a Irán y lo que está haciendo, han derribado hoy un F-35. F-15 el otro día derribaron 4. Entonces, la tecnología que está utilizando Irán para atacar los aviones de combate de Estados Unidos, que ya han unido al menos 5, es tecnología que tiene China y tiene Rusia y tiene Estados Unidos, no tiene prácticamente nadie más. Algún país de la Unión Europea tiene algún radar de estos, pero poco. Entonces, es evidente que tienen armas nucleares. O sea, pueden estar, pueden recibir armamento nuclear de China. Irán puede. Sobre todo porque si les atacan a ellos con armamento nuclear, no va a ser China la que ataque con armamento nuclear, sino que querrá que sea el propio Irán el que ataque con armamento nuclear a Israel, ¿no? Y a Estados Unidos. Entonces, si la guerra escala nuclear, yo tengo clarísimo que es muy posible que Irán tenga armamento nuclear facilitado por China o por Rusia, especialmente por China, para hacer una defensa. Entonces, aquí la gran cuestión es cuánto va a durar esto, hasta cuándo van a estar dispuestos a escalar y cuál es la salida que tienen. Es que el problema es que no hay salida fácil ni para Trump, no hay salida fácil para Irán. Irán, si sale, desaparece como país. Porque no van a respetar los acuerdos que se vayan a alcanzar, igual que no los han respetado en Gaza. Y Trump, ¿cómo se va con una derrota? Que tiene que vender algo como victoria. Israel, claro. A Israel no puede permitir que se vaya a Estados Unidos y le dejen solos, porque los iraníes no van a parar contra Israel. Entonces, el problema que tenemos en esta guerra es que esto va a ser una escalada poquito a poco, o no tan poquito a poco, pero no hay una salida clara para ninguno, y en 2-3 semanas vamos a ver cómo Estados Unidos está seca sus arsenales, y esto va a ser una situación muy peligrosa. Pablo, esta pregunta que nos hacen, nos dicen información nutricional, dice, esto está en el libro de Pablo. Bueno, técnicamente en el libro... En el libro hablo de Rusia, pero si hay un diario digital español que se llama hispanidad.com, donde escribo algún artículo, llevo escritos algunos artículos desde hace meses y desde incluso hace un año sobre Irán y Israel. Entonces, yo tengo ya 3-4 artículos donde voy contando lo de Israel en hispanidad.com. Si lo buscáis ahí, Pablo de Benavides, hispanidad.com, vais a verlos todos, los de Irán. Y hay una cosa muy interesante que a ti te gusta de las profecías, lo sé, Fernando, y es que yo el otro día, reflexionando sobre el Apocalipsis hace... En dos versículos se habla del Éufrates. El Éufrates, Tigris y Éufrates, es la zona donde estaba el Jardín del Edén, decían los padres, donde decía la tradición que estaba el Jardín del Edén, pero eso es la zona de Persia, Irak, Irán, ¿vale? Turquía, Irak, Irán, depende de donde lo ves. Pero dice 2 veces el Apocalipsis, menciona el Éufrates, y lo menciona para decir que sale un ejército de 200 millones que viene el Éufrates,
que del Éufrates vienen los reyes de Asia, ¿vale? Y, curiosamente, que cuando suceden estas cosas se liberan los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿vale? Entonces, 4 ángeles, ¿no? Que despliegan las plagas por el mundo. Curiosamente, un ejército de 200 millones, yo creo que es un número simbólico, pero representa una gran multitud que solamente puede movilizar un país como China. Y además se nos dice también en el Apocalipsis que esos vienen de Asia. O sea, digamos que es el Apocalipsis, lo que nos está diciendo es que el Apocalipsis empieza, ¿no? La parte del Apocalipsis de los 4 jinetes empieza cuando viene de Asia un gran ejército. Y eso es lo que empezamos a ver ahora con Irán y China aliados en esta guerra, que tienen todas las atletas para, no para ganar, porque Estados Unidos no le va a ganar, no van a luchar contra Estados Unidos fuera de allí, pero Estados Unidos Irán solo tiene que resistir. Y va a resistir porque tiene a China detrás, ¿no? Y veremos qué hacen y si utilizan armamento nuclear, porque entonces sí que veremos a China y a Rusia seguramente dar un movimiento al frente para compensar pues ese movimiento que muy posiblemente yo creo que va a hacer Israel en algún momento de esta guerra. Zacarías 5 y el rollo volante también lo hemos comentado. Ahí se habla de Irán también, ¿no? Si no me equivoco, Bernadette Subirus también lo comentamos allá por el mes de octubre, también hablaba de este asunto. ¿Hay algo a lo que nos podamos agarrar para entender estos signos de los tiempos, Pablo? Bueno, sí, a ver, yo creo que en la revelación pública estaba claro que todos estos tiempos, el gatillo, ¿no?, que dispara todos estos tiempos era un conflicto entre Persia e Israel. En eso estamos. Eso aparece en Ezequiel 38-39, aparece en Zacarías 5, aparece en el Apocalipsis. Éufrates, lo hemos mencionado antes, el Éufrates y Asia, ¿no? En las revelaciones privadas también hay algunas que mencionan esto, pero las mayoría que yo conozco afectan a Rusia y Europa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es, si esto se va de madre, veremos antes de que se vaya, de que tengamos que hacer cosas, el petróleo pues en $200-300 el barril, más del triple lo que está ahora. O sea, el petróleo posiblemente tiene que escalar, si esto va a escalar, tiene que dispararse. Si eso sucede, pues al final lo que hemos dicho siempre, oye, hay que redoblar la oración, hay que rezar por la paz del mundo, hay que rezar el rosario, hay que confesarse, hay que intentar hacer una confesión general de tu vida y hay que mantener la esperanza. Esto va a ser una crisis, de esto va a ser seguramente una crisis brutal económica, una crisis militar que va a afectar sobre todo a Europa. Los que nos oigan en Sudamérica, las naciones hermanas, pues tienen esto para ellos no es un problema, pero la crisis económica mundial va a ser un problema. Seguramente vayan a haber cortes de suministro, racionamiento de combustibles en Europa, al menos. En Sudamérica no tanto, porque ahí hay producción de petróleo propia, pero en Europa no lo hay, y casi todo nuestro petróleo es importado. Entonces va a haber, muy posiblemente pueden haber restricciones a la compra de combustibles. Va a haber mucha inflación seguramente. Esto no sabemos la velocidad, puede ser un año, puede ser unos meses, pero bueno, mantengamos la esperanza y evitemos posicionarnos de un bando. Dice, yo no estoy a favor de los ayatolás, ni estoy a favor de Irán, ni estoy a favor de Rusia. Simplemente estoy a favor de que España tiene que ser neutral, ¿no? De que no tenemos que meternos en camisas de 11 varas, que no tenemos que posicionarnos como participantes en un conglomerado militar que nos va a llevar a una destrucción. Esto no va a ser bueno para Estados Unidos, va a ser peor para sus aliados. Entonces, nosotros no tenemos que participar. Es una guerra que es manifiestamente injusta. Es una guerra en la que se están cometiendo atrocidades y crímenes de guerra. Es una guerra donde, bueno, pues los otros tampoco son hermanos de la caridad, pero yo creo que lo que recomiendo a todo el mundo es que en esta vida hay más de dos bandos. Hay un bando que es el de neutralidad, es el de nosotros no debemos de participar políticamente. Oye, hablemos y digamos que esto no debemos apoyar esto, que debemos de promover la paz y sabemos dónde va. Esto va a ser una guerra impresionante donde la gente todavía no lo conoce. Nosotros hemos hablado mucho en este canal de la guerra de Rusia y la guerra de Irán, y esto va a ser un drama humanitario y esperemos que nos afecte lo mínimo posible.
Y dicho esto, pues quien quiera entender que en el mundo solamente puede estar con Estados Unidos o con Irán o con Rusia y con Estados Unidos o con Ucrania, pues que siga pensando esa mentalidad estrecha que solo ve dos posibilidades, ¿no? Siempre se ha dicho, esto lo decían los padres de la Iglesia, que el diablo propone los errores en parejas de contrarios, para que ante el horror que produce un error, la gente huya despavorida al otro error, ¿no? Al otro error. En el mundo hay más de dos posiciones, ¿vale? Las parejas de errores contrarias no impiden que haya otras alternativas, ¿no? Y hay otras alternativas. A Dios gracias, nosotros tenemos que prepararnos porque el reinado eucarístico, ¿no? Y el triunfo del Inmaculado Corazón de María viene después de esta tribulación que está empezando. Esta tribulación va a durar años y nosotros pues tenemos que rezar por la paz, aunque esto vaya a escalar mucho más, y tenemos que prepararnos interiormente pues para este cambio del mundo, que la última palabra la tiene Dios. Y no la tiene Netanyahu, ni la tienen los ayatolás, ni lo tienen Arabia Saudí, ni la tiene Estados Unidos. Todos ellos van a pasarlo muy mal. Esta guerra va a ser muy destructiva, pero lo nuestro es esperar a nuestro Señor, que va a venir a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? y a implantar en este mundo su reinado eucarístico. Pablo, de eso hablaremos mañana. Mañana grabamos con dos personas muy expertas en Garabandal. Mañana nos citamos para grabar. Yo creo que nos hace falta, nos hace falta mirar a la que nos trajo la verdad y orar, porque menudo tiempo se nos viene. Intentar ver con ojos de fe católica lo que viene, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver el mundo como nos lo venden los medios de comunicación con la propaganda. Tenemos que hacer el esfuerzo de intentar ver esto con ojos de fe, ¿no? Y con esperanza, y sabiendo que las perspectivas son negras, pero nuestra esperanza no es que el mundo se resuelva solo, sino que al final Cristo vencerá al último desencadenamiento del mal, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues esa es nuestra esperanza en la tierra, ¿no? Nuestra esperanza luego es que iremos al cielo si somos fieles hasta el final. Pues sí. Y que reine, porque nos hace falta. Simplemente ya como cerrar, no hace falta que respondamos a todos los comentarios. Pero bueno, todo esto de neutralidad, tibios, cobardes, zurdos, pues bueno, nos vamos a abstener de los comentarios. Creo que no es nuestro estilo. Nunca lo ha sido y no lo va, no, y no lo va a ser. Yo entiendo a la gente que dice esto, porque yo hace unos años hubiera dicho lo mismo. Pero gracias a Dios me he liberado de la propaganda, veo el mundo con independencia y sobre todo lo veo desde la fe, ¿no? Y el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Entonces vamos a ver, cuando pasen las semanas y los meses, vamos a ver quién tenía razón. Igual que dijimos que en noviembre, en torno al 4 o 5 de noviembre creo que fue, dijimos que antes del 15 de noviembre o en marzo sería esta guerra, ha sido en marzo. Pues bueno, dentro de unos meses volveremos a ver quién tenía razón, ¿no? Y por dónde van los tiros. Y sobre todo, Pablo, porque es que esta sociedad te obliga a posicionarte, sin ir más lejos a nuestra realidad doméstica, un día como hoy, posicionarte con Sánchez, que le dice de todo a Trump, o te obliga a posicionarte con Vox o con Feijóo, ¿no? De ir detrás de los postulados atlantistas, Trump, anglosionistas, como hemos comentado. Entonces, claro, en una sociedad que te obliga a posicionarte de esa manera, pues claro, por supuesto, eres algo, ¿no? Porque no existen grises, no existen matices. Pero no es un tema de grises, es un tema de que hemos olvidado a los católicos a pensar en términos católicos. Nos hemos olvidado que el mundo es un enemigo del alma, y el mundo no solamente lo que nos ofrece, sino también cómo nos pide ver el mundo, ¿no? La realidad política y la realidad estratégica. Entonces tenemos que ver la guerra, la política nacional y la política internacional con ojos de fe católica, ¿no? y dejarnos ya de este enfrentamiento derecha-izquierda absurdo, que yo no estoy a favor de Sánchez. Nunca le he votado y nunca le votaré. Y en cambio sí que he votado a gente de Vox y a gente del PP, a los cuales creo que nunca más volveré a votar. Pero es que yo invito a la gente a que realmente se despegue un poco de esta manera de ver el mundo, porque es una manera equivocada. O sea, no es una manera católica de ver la realidad, no está hecha desde la fe. Y bueno, pues hay gente que acierta, aunque sea malo, y hay gente que siendo buena se equivoca. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es siempre intentar estar en el lado de la verdad, defender la paz y la justicia y el derecho.
y que no lo haces, y aunque sea de los nuestros, fíjate, los clásicos que nos cerramos decían, lo peor es la corrupción de lo bueno. A mí lo que me molesta sobre todo de ese ataque de Estados Unidos es que yo de Estados Unidos espero que sea lo mejor. No lo espero de Rusia, no lo espero de Irán, no lo espero de Pedro Sánchez, lo espero en España de Vox, lo espero del PP, lo espero de Estados Unidos, lo espero que hagan y defiendan la verdad, la justicia y el derecho. Y me fastidia cuando hacen lo contrario. Porque lo peor es la corrupción de lo bueno. Lo peor no es que el malo sea malo. Eso es previsible y esperable. Que Sánchez haga maldades va en su ADN. Y nadie espera otra cosa. Pero que los que supuestamente vienen a hacer el bien y vienen a arreglarlo nunca lo arreglen, nunca hagan nada por cambiar lo que han hecho los anteriores, nunca cambien las leyes abortistas, ni eutanasia, ni nada. Esto es que lo peor es la corrupción de lo bueno. Entonces, el que tiene que venir a hacer las cosas, cuando se corrompe, es lo peor, porque nos deja sin salida. Así que nada. Pablo, firmo debajo de todas tus palabras. Ojalá, me decías en plan broma, tengo más posibilidades yo de sustituir a Sánchez que a Abascal o Feijóo ahora en España. Ojalá fuera así. Apuntad. ¿Eh? Apuntad. No tienen ninguna posibilidad. Esto va a ser su tumba política. Sí, pero en fin, total, cada uno da las guerras que quiere dar y pierde las batallas que da sin tenerlas que haberlo dado. Pero bueno, eso es responsabilidad de cada uno. Saldrá otro. Ojalá todos tuvieran tu manera, ¿no?, de poner a Cristo en el centro ante la catástrofe y ante todas estas. Pablo, que estas cosas. Pablo, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana y hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por todos los que... Incluso a los que piensan que soy demócrata o socialista. Gracias también por escucharnos. Un saludo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta la próxima, amigos.